Bueno, abra sus Biblias, hermanos, a Ezequiel 47. Ezequiel 47, versos 1 a 6. Vamos a leer la palabra de Dios hoy día juntos. Y si va a tomar notas, quiero que nombran o titulan este mensaje, Sumérgete en el río de Dios. Sumérgete en el río de Dios. Ezequiel 47, 1, 6 dice la palabra. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar por vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que miraba al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000, y era que ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino andando. Y me dijo, ¿has visto? Dijo el hombre, hijo de hombre. Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río. Vamos a orar. Padre, vengo de ti, te pongo esta palabra en tus manos, que tú me ayudes a compartirlo como lo has puesto. Háblanos, Señor, de una manera especial. Y te doy gracias por cada uno que vamos a recibir una palabra de ti, Señor, este día. Bendiga a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, esta palabra, hermanos, Dios me lo ha puesto en mi corazón, viendo, hermanos, mi tiempo de estudio, que podía yo a recibir este mensaje para nosotros. Amén. Y aquí, hermanos, esta escritura nos habla, hermanos, de Ezequiel, cuando él tuvo una visión, hermanos, y el visión de Ezequiel era del río, hermanos, que fluía del templo del Señor. Amén. Y él, hermanos, dice que el hombre lo llevó al templo, hermanos, y vio el que agua fluía de ese templo. Así que, hermanos, hoy quiero hablarles en esta mañana del río. No un río cualquiera, sino río de Dios. Un río que fluye desde la presencia de Dios, porque el templo significa ahí es donde habita la presencia de Dios. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Amén. Y es ahí donde fluye el río de la presencia del templo del Señor hacia donde lo lleve. Aquí en esta visión vemos a Ezequiel, hermanos, que él entró en este río. Amén. Y yo creo que Ezequiel tuvo esta visión que podía traerlo al pueblo de Dios. ¿Y cuántos aquí son del pueblo de Dios? Amén. Y Dios quiso darnos un entendimiento para nosotros. Y Ezequiel tuvo una visión para compartir con nosotros. Hermanos, cuando leemos de los ríos espirituales, estamos hablando de un símbolo, hermanos, de bendiciones divinas, de bendiciones divinas del Señor para nosotros. Desde el capítulo 40, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos habla de la construcción de este nuevo templo, el cual simbólicamente nos muestra que la presencia de Dios habitará nuevamente en el pueblo de Dios. Y en este tiempo, hermanos, ha sido cumplido, porque ahora la presencia de Dios habita en el templo de Dios por medio, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que me está escuchando hoy en día. Desde Él estará
habitando en cada uno ahora la presencia de Dios. ¿Qué nos hace hacer esto nosotros? Nosotros ahora podemos y somos el templo de Dios. La presencia de Dios puede habitar en nuestras vidas. El texto que acabamos de leer nos dice que en ese templo que está la presencia de Dios y que de ahí fluye su presencia, de ahí fluye su presencia como un río. Y de ese río fluye desde donde está el templo, donde habita Dios, para traer, hermanos, desde el templo. ¿Y cuántos de aquí son el templo de Dios? Amén. Que trae del templo a este mundo dos cosas maravillosas: sanidad y vida en abundancia. Hermanos, Dios quiere que nosotros como templo del Señor, con su presencia cuando habita en nosotros, que nosotros traemos este mundo vida y sanidad. Nosotros tenemos que poder atraer esto a este mundo. Por eso Dios nos llamó, nos apartó, nos separó, nos cogió para que pueda habitar en nuestras vidas. Antes, hermanos, nosotros éramos, hermanos, edificios, éramos cosas vacíos, sucios. ¿Que me está escuchando? Yo creo que yo no era el único. Amén. Pero Dios vino y santidad, su poder, Él pudo ahora vivir, habitar en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que hoy este mundo necesita. En medio de esta pandemia, necesita vida, necesita santidad. Ahorita estamos en un tiempo de muerte, hermanos. Estamos en un tiempo de enfermedad, inseguridad, temor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo, hermanos, que Dios quiere hacer un llamado a este mundo herido. Pero los templos de Dios, usted y yo, tenemos que traer esa sanidad, tenemos que traer vida a este mundo. Hermanos, este llamado es un llamado primeramente a la iglesia. ¿Y cuántos aquí son de la iglesia? Amén. Y nosotros, hermanos, es decir, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que cada día, hermanos, cuando estamos orando, cuando estamos clamando a Dios, que trae sanidad, que trae vida a este mundo herido, hermanos, que trae sanidad, que trae vida a nuestras familias, hermanos, a nuestro país, para este mundo, hermanos, tiene que fluir el río de Dios a través de nuestras vidas. Tiene que salir poder de nosotros. Tenemos que movernos abajo la influencia, la dirección del Espíritu en nuestras vidas para que podamos traer sanidad, que podamos traer vida a nuestros hogares, nuestras vidas, familias, a este mundo perdido. ¿Qué me está escuchando este día? Pero tristemente, hermanos, hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios que no quieren en realidad estar sumergidos en el río del Señor. Hay muchos hermanos que no dejan que se llene el templo de la presencia del Señor para que puedan traer vida, para que puedan traer sanidad a los que están alrededor de ellos. Hermano, esta escritura nos da la imagen de agua, nos habla de agua. Y casi siempre la agua representa al Espíritu de Dios, su presencia, su unción, que me está escuchando este día. Y el profeta ve que las aguas que salían de la casa significa el templo donde habita Dios. Y que el varón que estaba con él midió 1000 codos y le hizo entrar al río, este profeta. Y nos dice que la profeta entró en el agua llegó hasta los tobillos. Es decir, que sus pies quedaron sumergidos en aquellas aguas. Esto significa, hermanos, nos habla muchas veces nuestros primeros pasos en el Señor, entrando en aquellas primeras aguas de conocer a Dios, de conocer su presencia, de conocer el Espíritu. Y ahí empezamos a andar con Él, comenzamos a entrar en el río del Señor y nosotros y nuestros pies comienzan a entrar. Y ahí, hermanos, comenzar a desplazarnos en los caminos de la fe del Señor.
Ahí, hermanos, entrando en la agua hasta los tobillos, comenzamos a experimentar el Espíritu, comenzamos a andar y nuestra fe comienza a crecer, empezamos a tener un gozo en el Señor y nuestra sed comienza a ser saciada en Cristo Jesús. ¿Qué me está escuchando hoy ese día? Dios comienza a sanarnos, liberarnos. Empezamos a tener revelaciones poderosas, hermanos, de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, que somos llamados, que tenemos un propósito ahí caminando con el Señor. Y estamos ahí y aprendemos del Señor, de su poder. Ahí aprendemos de la cruz del Calvario, que nos fuimos liberados, que ahí fuimos perdonados. Aprendimos de su perdón, de la presencia de Dios. Y que Dios nos quiere que seguimos en su voluntad, ahí en su río. Que hermanos, muchos nosotros estando ahí, sí queremos los afectos. Queremos las bendiciones del río de Dios. Queremos conocer más su poder. Queremos buscar su presencia. Pero muchos, cuando estando ahí, no quieren vivir una vida cuando llega al compromiso al Señor. Muchos cuando llegan allí están caminando y están tirando sus pies por la agua, haciendo splash, como se dice, amén. Y están tirando la agua por ahí, se están gozando. Pero cuando Dios ya está pidiendo que vayamos más hondo, no quieren el compromiso con el Señor. No queremos entregarnos, sumergirnos por completo al Señor. Y ahí, hermano, no nos quedamos. Hermanos, ahí nos quedamos solo hasta los tobillos. Nos quedamos ahí en el agua, nomás ahí estamos bien. Yo tengo miedo de entrar más. Yo no quiero a comprometerme más. Y ahí estás nomás con los aguas hasta los tobillos. Hermanos, Dios no quiere que después de esta pandemia, que tú y yo vivimos un cristianismo light, un cristianismo a la ligera. Dios no quiere que seamos cristianos nomás por nombre, pero que vivimos lo que es un cristiano, que hagamos lo que es un cristiano, que vivimos una vida que bendice a nuestro Dios por nuestro testimonio, por nuestras acciones. Porque tristemente hay muchos cristianos que han venido, hermanos, han venido a vivir una vida en cristianismo que en verdad no agrada a Dios. Y están en el río de Dios con la agua hasta solo los tobillos. Y no quieren seguir caminando más fondo, sumergiéndose más en el Señor. Y nada más hagan por Él. Sí, ahí recibieron unas bendiciones. Y ahí están dentro, pero viviendo una vida cristiana superficial. Están viviendo una vida a la ligera, la presencia del Señor. Hermanos, están viviendo una vida, hermanos, en la agua hasta los tobillos sin compromiso. Hermanos, y son creyentes, pero no son discípulos. Hermanos, también hay cristianos que están viviendo un cristianismo en el agua y hay unos que quieren seguir adelante. Hay unos que siguen caminando, pasan el nivel de los tobillos y llegan el agua hasta las rodillas. Y estos cristianos que sigan caminando han llegado al punto de su vida espiritual con el agua lleno hasta las rodillas. Vamos a leer Ezequiel 47:4, y midió otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hermanos, podemos ver que ahora el profeta entra 1000 codos más y las aguas llegan hasta sus rodillas. En la Biblia, las rodillas es sinónimo para la oración, para adoración. Hermanos, es un tiempo, significa un reconocimiento de la autoridad espiritual sobre nosotros, de dependencia de Dios. Nos sometemos más. Y aquí hay un poco más compromiso, un poco más entrega. Amén. Las rodillas es que también nos usa para fortalecernos. Cuando tenemos comunión con Dios, y uno puede aún, hermano, con rodillas fortalecidas, con una comunión con Dios, comenzamos a tener más largas caminatas con el Señor, caminamos con Él.
Y como el Señor le dijo a Elías, largo camina te resta. Amén. So Dios quiere que seguimos caminando con Él, que nosotros recibimos ese fortaleza en nuestras rodillas para seguir caminando con Él. Hermanos, Dios tiene un largo caminata para cada uno por nosotros en el Señor. Tú no estás aquí para ya regresar para atrás. Tú no estás aquí para parar ahí donde estás. Tú no has venido a la casa de recuperación para irte cuando sales de la casa de recuperación. Tú no estás aquí, hermano, nomás para venir y verte bonito en la pantalla de Zoom. No, Dios tiene mucho más para nuestras vidas que me está escuchando. Mira, hermano, yo me acuerdo en el principio de mi caminar con el Señor. Yo vine a la casa de recuperación. Yo solo esperaba ser 6 meses. Yo vine con ese pensamiento. Yo voy a llegar a la casa de recuperación. Voy a ser mis 6 meses y ya me voy a regresar para atrás. Hermano, siempre estoy aquí. Ya son más de 29 años que yo siempre estoy caminando en el río del Señor. Dios quiere que caminamos con Él. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Hermanos, aquí nos habla de una persona que no se conforma al primer nivel. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir entrando más fondo con el Señor. Él quiere más. Este hombre que quiere más, hermanos, debe desear conocer más del Señor. Mi oración que usted deseas más, que usted buscas más. Dios te trajo aquí al río de Él para que tú entras, para que tú fluyas, hermanos, para que Dios te lleva donde el fluye del río te quiere llevar. Y eso es conocerlo más en el secreto. Hermano, que tú anhelas conocer mucho más del Espíritu Santo para tu vida. Hermanos, de ahí en tu vida que se dispone para que tú conoces todas aquellas cosas que tiene para tu vida. Imagínate, hermano, ni puedes imaginarte lo que tiene para tu vida. No estando ahí en esa casita, no estando ahí, hermano, hermana, haciendo lo mismo que estás haciendo todos los días, rutina, no. Dios quiere expandir tu mente. Dios tiene un llamado, un propósito para ti. Tú eres parte de la tercera ola y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Mira, dice la palabra que ojo ni vio, ni oído. Y solo el Señor quiere que tú seas ese seguidor de Dios, que tú lo sigues, que tú lo obedezcas. Porque verdad, hermanos, estos muchos que llegan hasta ahí, hermanos, no quieren llegar a otro nivel. Hermanos, hay unos que han obedecido, pero solo en parte. Llegan hasta el segundo nivel, hasta los rodillas, pero en verdad no están tampoco verdaderamente entregados, porque Dios ya exige más. Algunos de ustedes ahorita Dios los tiene ahí hasta las rodillas y que está exigiendo más, te está pidiendo que hagas más. Pero hay unos que no verdaderamente no quieren darle más a Dios. Que Dios se quede ahí, que el agua se quede ahí hasta las rodillas. Porque hay muchas áreas en tu vida que todavía tú no estás dispuesto a ponerlos en las manos de Dios. Hay muchas áreas en tu vida que tú no quieres ponerlos bajo la soberanía del Señor. Y es porque ellos, hermanos, no quieren someterse, rendirse más en las aguas del Señor. Solo quieren quedarse hasta las rodillas. Aquí está bien, aquí estoy bien, ya acabo, yo estoy sirviendo a Dios un poquito, estoy ayudando a esa hermana en el ministerio, estoy ayudando a mi esposo en el ministerio, aquí me voy a quedar hasta las rodillas, aquí acabo, me voy bien. Es por eso el reino de Dios, hermanos, ya no se está expandiendo como antes. Eso es por eso, hermanos, que porque muchos cristianos, hermanos, no se están sumergiendo en el agua, hermanos, no están dejando a Dios que los lleve para que ellos expanden su fe, su crecimiento. Estos son cristianos, hermanos, que no se quieren sumerger más al río del Señor, hermanos, no quieren entrar en la presencia de Dios. Hay muchas iglesias que se están estancando hoy en día por falta de liderazgo, por falta de discipulado. Otros, porque los que han llegado un poco al agua no quieren ir más en el Señor. No se quieren sumerger,
sumergir en el fluir del río que Dios los quiere llevar. Hermano, hermana, para poder formar obreros, necesitamos otros obreros. Para ir más fondo en el río de Dios, hermanos, tenemos que fluir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar en la presencia del Señor. Hermanos, como cristianos, tú y yo tenemos que confiar y seguir a Dios en este río. ¿Qué me está escuchando? Tenemos que ir a la dirección del Espíritu Santo para que Él lo tiene, que Él tiene para nuestras vidas. Y hasta hoy en día hay cristianos que están viviendo en el río de Dios con las aguas hasta solo las rodillas. Y no dan su todo, dan poquito. Voy a ayudar aquí, voy a hacer poquito ahí, voy a orar. Sí, Señor, y me gusta orar, pero no hagas más de eso. Y hay unos hermanos que traspasan este nivel, siguen caminando en el río. Hoy en día, hermano, hay cristianos que están viviendo en ese río de Dios y dice que caminan en el más fondo hasta los lomos. Hermano, tú y yo tenemos que sumergirnos más en este río del Señor. Ezequiel 47:4 dice, midió luego otro mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí nos dice que este profeta, obedeciendo, entra otro 1000 codos en las aguas y llega hasta los lomos. Necesitamos cristianos obedeciendo para entrar hasta los lomos. En la escritura, los lomos indican la parte inferior de la espalda. Ahí, hermanos, los lomos es un lugar donde se designa el parte donde están los órganos vitales o importantes del cuerpo. Los lomos, ahí donde salga, ahí produce vida, reproduce vida. Es un área muy importante. Por eso en varias ocasiones dice la Biblia que los hijos salen de los lomos. Eso nos habla de aquella persona que anhela más de Dios, que Dios los lleva a disponer su vida para el Señor, que expande el reino de Dios usándolo. Él quiere servir a Dios, Él quiere tocar vidas, Él quiere expandir el reino de Dios por el Señor, porque está hasta los lomos del Señor. Este cristiano es una persona que está dispuesto a caminar hasta los lomos y está lleno del amor de Dios y está lleno del amor de Dios al prójimo. Ama, sirve al pueblo de Dios. Da su tiempo, da sus finanzas, da su familia. Es decir, que he entregado todo al servicio del Señor y están comprometidos con su ministerio. Son fieles a Dios en sus ministerios. Hermanos, tenemos que notar algo muy importante cuando llegamos hasta los lomos. Es como ser íntimo. Hay una intimidad que resulta en tu vida espiritual más fondo, una oración, una intercesión. Y ahí, hermanos, hay fruto. Nacen hijos espirituales. Comienza a discipular. Ahí, hermanos, donde procura la favor de Dios por el fruto que estás dando sobre tu vida, por el Señor. Pues más que todo, tú sabes que esto que estás haciendo, el Señor está siendo glorificado. ¿Y quién aquí quiere glorificar al Señor? Amén. Este camino, hermanos, que Dios nos ha llevado, este río que el Señor nos ha llevado, hermanos, hasta los lomos, ahí podemos multiplicarnos. Ahí, hermanos, porque estamos hasta los lomos, hermanos, podemos hacer más. Más que estamos aquí, podemos multiplicar la multitud, hermanos. Pero muchos hermanos, cuando comiencen a hacer eso, hermanos, ven que Dios los quiere llevar más hondo. Dios quiere más, porque Dios quiere tu vida completa. Y muchos ven que, hermanos, mejor ya no quieren multiplicarse. Ya no quieren discipular otros.
como deben. Mira, hermanos, uno cuando estás en el río del Espíritu Santo hasta los lomos, nosotros debemos estar tocando muchas almas, debemos estar tocando muchas personas. Y quizás solo hemos hecho énfasis en el ir y nos olvidamos, hemos descuidado que como Dios nos dice, ir y hacer discípulos. El Señor nos dijo que ir y hacer, y muchos solo queremos ir, pero no queremos hacer. Hermanos, para entrar y disfrutar este río del Espíritu Santo, este río que nos lleva más fondo, hermanos, uno no debe hacer de nosotros personas egoístas. Nosotros no debemos ser esas personas místicas. Nosotros no debemos ser esas personas que son raros, extraños espiritualmente. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios pide que hagamos. Hermanos, eso no pasa. Eso es lo que pasó en la iglesia de Jerusalén antes del derramamiento del Espíritu Santo que cayó sobre la primera iglesia. Hermanos, ellos fueron derramados y se encontraron ahí esparciendo el evangelio. Y aunque, hermanos, Dios permitió la persecución de la Biblia, la persecución que nos dice la Biblia, que la iglesia fue perseguido, porque algunos comenzaron a ser místicos, algunos comenzaron a ser raros, algunos comenzaron a ser hermanos diferentes, que Dios dejó la persecución de la iglesia y fueron esparcidos. Pero los que confiaban en el Señor, pero los que comenzaron a caminar más fondo en el río, hermanos, ellos comenzaron a entrar por todas partes anunciando el evangelio fielmente. Hermanos, ellos fueron quienes entraron más fondo en el Señor y sigan confiando en el Dios. Muchas veces nos distraemos por las actividades raras alrededor de nosotros. Nos fijamos en los distracciones que nos tiene el mundo. En vez de mantenernos en el río, hermanos, ya queremos salir de ella. En vez de quedarnos fluyendo con el Señor, hermanos, queremos parar. Mira, hermanos, hasta aquí queda una parte muy importante del cuerpo que tenemos que seguir sumergiéndonos, porque este pueblo, este remanente, cuando vino la persecución, había un remanente, hermano, que siguió sumergiéndose en las aguas del río del Espíritu Santo hasta que le topó la cabeza. La cabeza fue sumergida en ese río. Y esta cabeza significa la voluntad completa, las decisiones completas, las prioridades son más altos que ellos de Dios. Al leer Ezequiel 47, versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios, y midió otro 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar, el río no se podía pasar. Hermanos, este hombre se sumergió en el río hasta pasar su cabeza. Aquí nos dice Ezequiel que entró más en el río y tenía que nadar. Las aguas habían crecido grandemente alrededor y ahora estaba un río que no podía pasar sino nadando nomás. Esta profundidad está como que Dios quiere que nosotros entramos, que los pies como de la profeta o como nosotros que no deben tocar el fondo, que nosotros debemos tener una dependencia completa en el Señor, que me está escuchando este día, que nosotros confiamos que Él nos lleva donde nos va a llevar, Él nos va a cuidar, Él nos va a llevar donde Él quiere. Hermanos, esto nos habla de tener un corazón que ha sido ya rendido completo a Dios. Lo que venga, Señor, lo que tú quieres. Hermano, debemos de llegar a ese punto de nuestro nadar con el Señor. Dios, lo que tú quieres, Señor. Hermanos, cuando uno está sumergido en la voluntad completa del Señor, sus deseos ya no son de Él. Sus deseos ya no son tuyos.
Dios es que está en control, es Dios que nos lleva donde nos quiere llevar. Hermano, yo creo que yo y mi esposa hemos llegado aquí porque no he hecho nosotros que hemos querido hacer esto, es que el Señor nos llevó para hacer esto. Yo me acuerdo, hermano, que nos estábamos casados nuevos, teníamos menos de 6 meses casados y el Señor nos dijo, mira, quiero que tú hagan esto, abran esta casa, muévense allí y toman la casa de hombres y ahí entran. Y mi esposa y yo apenas nos casamos y queríamos conocernos, apenas nos estábamos conociendo, pero sabíamos que Dios nos está hablando y rendimos toda nuestra vida personal. Mi esposa nunca ha estado viviendo con muchos hombres y entramos en esa casa siendo obediente al río del fluye del Señor. Y lo que Él quería, lo que Él pedido en ministerio, nunca le hemos dicho que no. Mi pastor me ha pedido cosas, mi pastora me ha pedido cosas, o a mi esposa, nunca le hemos dicho que no. Lo que Dios quiere, porque sé que de ahí vamos a nadar, porque sé ahí que Dios nos va a llevar más fondo, de ser por ahí que Dios nos va a llevar a aprender, crecer, madurar en el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Dios está en control. Esa habla de madurez, esa habla de fe. Ya no vivo para mí, sino ahora yo vivo para Cristo Jesús. Uno vive como el pastor Pablo nos dijo, hermanos, digo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y así tengo que entrar en este río, de querer entrar en lo fondo, lo que Dios quiere. Si yo tengo planes de salir de la casa de recuperación 1 año, pero siempre me voy a quedar hasta que Dios quiere que salga. Dios quiere un propósito para mí. Yo quiero moverme para otra iglesia, otra ciudad, pero Dios quiere que te quedes aquí, porque Dios dice, yo te he traído aquí con propósito y yo sé dónde te voy a llevar. Hermanos, su dependencia, tu rendición está como el río del Señor te quiere llevar. Él te quiere llevar, Él quiere tomar control de tu vida. En el río de Dios fluye su presencia. La presencia de Dios es que te lleva donde te quiere llevar. No es el pastor, no es el líder, es Dios que te lleva en ese río. Él quien está sumergido hasta la cabeza, y uno ya no lucha a donde Dios lo quiere ser, a donde Dios lo quiere llevar. Es tu voluntad, Señor. Uno dice, ok, Señor, si tú quieres que yo dejo mi trabajo, lo voy a dejar. Ok, Señor, tú quieres que yo voy a apoyar ese ministerio, esa iglesia, esa ciudad. Lo que tú quieres, Señor, yo voy a hacerlo. Hermanos, uno ya no resiste el fluir del Espíritu Santo en ese río. Uno ya se deja llevarse por ella. Uno es obediente, confía en Él. Hermanos, en aquella profundidad, ahí Dios produce, hermanos, para ti paz. Ahí en esa profundidad, ahí te da Dios una paz única. Es inaguable, hermanos. No hay otra como esa paz. Ahí, hermano, crezca una fe, una comprensión que humanamente muchos no van a entender. Porque tú sabes que tú estás donde debes estar. Tú estás haciendo lo que tú debes estar haciendo. Por eso cuando tú estás sumergido bajo el sinorio de Jesucristo, tú estás completo. Sientes que estás en tu lugar correcto, que tú estás completamente seguro, porque tú ya dependes totalmente de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en otras vidas. No depende de un novio, no depende de tu trabajo, no depende de tu casa, depende en tu Dios. Él es quien te va a sostener, es quien te va a llevar hacia adelante. Y así tú vas a estar absolutamente confiando en la afluencia y el fluyendo en ese río de Dios. Porque es Él quien te lleva, es Él que te llena. Y Él te lleva a ese mejor lugar que tiene para tu vida. Hermanos,
Yo soy testimonio del poder de Dios. Él me ha traído al mejor lugar que yo he tenido en toda mi vida, desde donde yo me acuerdo, donde yo estaba en las calles, en las cárceles, en la basura, en los vicios, en el dolor, el sufrimiento, hermanos, donde hoy, ahora, donde he llegado hoy, este día, hermanos, que yo estoy en el lugar, hermanos, que Dios tuvo preparado para mí desde el momento que yo entré en el río y soy un hombre bendecido, soy un hombre, hermanos, que tiene paz, tiene tranquilidad, tiene gozo en mi vida, hermanos, porque estoy en una fundación, hermanos, que Dios creó para mí, hermanos, y Dios ya lo tenía listo para mí desde que yo nacía. No, imagínate, y muchos se están robando de llegar a ese lugar porque tienen miedo, son inseguros, porque son rebeldes, porque son carnales y no llegan al lugar de bendición que Dios ya tiene para ti, porque tú no quieres rendir, tú no quieres soltar, tú no quieres entrar en el río del Señor. Hermanos, vemos que Dios ha diseñado todo un propósito para tu vida. Él tiene mucho más para ti de que donde tú estás ahí sentado. Dios tiene mucho más para ti. Tú tienes que sabes que, Señor, yo quiero mi bendición. Si tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto, tengo que soltar esto, lo voy a hacer porque yo sé que me va a venir la recompensa más grande para mi vida si yo soy obediente a lo que Dios quiere cuando yo me meto en este río. Porque Él preparado para ti, hermano, hermana, grandes maravillas, revelaciones, poder de unción de su espíritu sobre tu vida. Imagínate que Dios puede ser a través de tu vida. Hermanos, Él desea que tú comiences a entrar en este río. Espera que tú puedes rendir tu corazón absolutamente. Hermanos, Dios puede y quiere traer sanidad y vida para ti en este mundo. Muchas veces nosotros cargamos de otro dolor, cargamos de otra pena, porque no nos lo sueltamos. No dejamos que el río nos limpia, que el río nos sane. Pero Dios quiere sanarte, quiere traer vida para ti, para este mundo, por ti. Y también quiere que tú, hermano, seas que está expandiendo este reino. Quiere usar tu vida. Él quiere usarte para entrar en la profundidad del río, para que pueda usar tu vida, impactar y tocar otros. Hermanos, ya no podemos seguir siendo una iglesia diferente. Ya no podemos ser la iglesia sin compromiso. Ya no podemos ser esa iglesia tibia. Ya no podemos ser esa iglesia dormida. Dile a tu lado, despiértate. Tenemos que despertarnos. ¿Qué me está escuchando? Sí, mira, tenemos que ser una iglesia que verdaderamente esté sumergida, hermanos, por completo en el río del Señor. ¿Qué está de acuerdo conmigo? Y tenemos que responder, porque ya no luchas para hacer tu propia voluntad, sino que es sometido, sino que te dejes llevar por este río. Sus planes, hermanos, sus propósitos, hermanos, ya no son tuyos, son del Señor. Quiero terminar con esto, hermanos. Cuando entras en este río, ¿cómo eres? ¿Eres parte de los balseros, los que tienen el palo y si están nomás ahí como una vacación, subiéndose en el barco, en el lago, en el río? Como algunos que solo buscan una aventura en los ríos del Señor, pero ellos quieren todo controlado. Y ellos solo desean de entretenerse, entretener otros con ese río y pasar ahí una buena experiencia. Hasta unos agarran escalofríos, está poco frío el agua, oh, qué bonito, y mira el templo de Dios, y hasta tú te caes ahí al piso, y alabas al Señor, y te quebrantas, y danzas, gritas, y brincas, y todo eso en ese nivel del agua. Pero a entrar no solo es de caer en el piso, para entrar en el río no solo es, hermanos, de brincar, saltarte.
No, es de entrar más fondo. Es de fluir más en el río. Es de entregar más, a nadar más, a esforzarte más en el río. Hermano, ¿estás dispuesto a dejar todo para que Dios te transforme en este río? ¿Estás dispuesto a ese mayor compromiso con el Señor? ¿Estás listo a echar raíces de tal manera que todos pueden ver una diferencia en tu vida? Hermanos, tengan cuidado con aquellos que solo buscan una experiencia superficial, una experiencia emocional y solo buscan un toque espiritual cada vez en cuando, sino que se produzcan cambios, no lo ves. Buscas cambios su carácter, no mucho. Pero Dios quiere que nosotros somos dignos, que somos arrepentidos y entramos más fondo en el río. Mira, hermanos, muchos cristianos solo buscan beneficios de entrar al agua, pero no quieren el compromiso, no quieren cargar la cruz. Hermanos, no quieren vivir una vida de santidad, no quieren vivir, hermanos, a decirle no al pecado. Y como un hijo de Dios, puede ser también como aquellos que son una planta hidroeléctrica. Esas son las plantas que producen poder. Ha sido muchos cristianos que llegan al agua. Es como unos que quieren solo construir una represa de agua para recibir el poder que reciben de ellos. Un poder para utilizarlo por sus propios beneficios. Que ellos quieren generar un beneficio del agua que ellos están sumergiendo. Ellos como buscan un mover de Dios para que ellos reciban fama, que ellos reciban poder, reconocimiento. Y hay unos que comienzan a explotar a creyentes inocentes o abusan de otros porque tienen el poder del río, quieren beneficios propios de este río. No, hermanos. La palabra nos dice que por tus frutos lo conoceréis. Nosotros, hermanos, tenemos que saber el lugar mejor para nosotros está en ese río, en lo más fondo. Porque cuando estamos en el río comienza a fluir de nosotros. Cuando nos sumergimos en el río, hermanos, estamos saturados, estamos sumergidos. Y cuando salimos, hermanos, del río, habita en nosotros y fluye de nosotros. Y tú lo llevas contigo. Tú llevas la presencia de Dios a tu trabajo, con tu familia. Hermanos, a tu familia que no conozco a Cristo, estás hablando y está fluyendo río y de repente están llorando, están queriendo conocer más de Dios. Ahí en el trabajo ese hombre, hermano, que tal vez está abusando de su esposa, está golpeando a sus hijos y tú nomás estás hablándole de Dios y está fluyendo el Espíritu Santo y lo está ministrando y está fluyendo río de ti y está tocando vidas, hermanos. Y eso Dios quiere que hagamos, pero tiene que haber la presencia de Dios en nuestras vidas para que podamos impactar a otros. Pero hay gente que no se mete, hay gente que no se sumerge al río de Dios y ni hay poder en ellos. Hermanos, en su río, usted y yo somos el templo donde habita la presencia de Dios. Y es nuestro interior que debe fluir estas aguas de vida que me está escuchando. Los ríos de las aguas vivas deben fluir de nosotros. Y uno estando ahí, hermano, sería, tú deseas hacer el bien. Tú deseas hacer más para Dios. Tú quieres llegar aún más a las profundidades del Señor. Esto es para los que persisten y existen, hermanos, hacer más para el Señor. Mira, hermanos, Ezequiel ya estaba sumergido. Y cuando estaba sumergido, el Señor le llevó a la orilla del río. Pero ahí se dio cuenta que ahora estaba en un lugar muy diferente cuando él entró, de cuando él empezó su jornada entrando en el río. Hermanos, los corrientes del río, Dios los quiere conducir para tu vida.
Él tiene un lugar especial para ti. Él quiere llevarte a tu destino. Hermanos, ahí en el río, ahí es donde tú vas a ser ese hombre, esa mujer de influencia, de bendición. Ese mismo río te llevará a una tierra donde va a haber frutífera, una tierra de abundancia. Mira, hermanos, cuando tu vida está dispuesta a entregarte a este río, tú vas a entrar en profundidades con el Señor. Porque ahí, en las profundidades del Señor, del río, donde tú vas de verdad ver y tener encuentro con el Señor Jesucristo. Ahí donde vas a poder ver las maravillas del Señor. Ahí donde vas a ver cosas sobrenaturales a través de tu vida, hermanos. Tú vas a ser gente liberado, sanado, salvos, hermanos, levantados, porque Dios quiere usar tu vida. Así, hermanos, quédate nadando en el río. Si estás ahorita hasta los tobillos, entra más fondo. Si estás hasta las rodillas, siga adelante. Hermanos, si estás hasta los lomos, hermanos, Dios quiere usar tu vida más fondo. Hermanos, usted nació para estar en el río. Dios quiere que tú sigas nadando. Tu hábitat no es esta tierra seca y estéril. Tu hábitat ahora es el río de Dios, a donde Él te quiere llevar. Hermanos, mi oración hoy es para que el río de Dios te traiga esa vida y sanidad. Y hoy, a través de ti, vida y sanidad, llega a tu familia. Llega a este mundo herido. Porque esta gente en este mundo está sufriendo por esta pandemia. Y estamos aquí con propósito. Hermanos, solo esto va a suceder si ya nos sumergimos por completo. Así que ya no, hermanos, piensa. Ya no piensas. Cuando lo piensas mucho. Sumérgete. Entra, clávate en el río del Señor. Deja que la presencia de Dios llena tu vida. Tú y yo, a ser llenos de su presencia, vamos a ser llenos de su gozo. Vamos a tener esperanza, vamos a tener fortaleza y vamos a estar en el propósito del Señor. Hermano, hermana, no tenga miedo. Sumérgete, sé obediente, confía en Dios y vas a ver que Dios va a estar contigo. Hermano, ya déjate guiar. Ya dejas Dios ser lo que quiere ser en tu vida. Y tú vas a ver las grandes maravillas de Dios para tu vida. Lo que quiere ser en tu vida, lo que quiere ser en tu matrimonio, lo que quiere ser, hermanos, en esta iglesia y en este mundo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Hay unos que han tenido un tiempo en la agua hasta los tobillos. Y Dios te quiere llevar más fondo. Y algunos que ahorita están en las aguas hasta las rodillas. Sí, estás orando, pero no hay compromiso. No hay servicio. Y Dios quiere llevarte que llegas a las aguas hasta los lomos, donde tú vas a traer vida, donde tú vas a multiplicar, donde tú vas a estar listo para darle todo al Señor. Y hay unos que están allí, pero no han entrado más fondo. Dios quiere llevarte de los lomos hasta que estás sumergido abajo de todo en el río del Señor. Dios tiene una ciudad para ti. Dios tiene un país para ti. Dios tiene una iglesia para ti. Dios quiere que tú seas un líder, un pastor. Dios quiere que tú te levantas y tú entras completamente en el río del Señor. Dios quiere que tú tomas control de la alabanza. Dios quiere que tú tomas control de ese ministerio, que tú entras en tu unción, pero sumérgete hasta la cabeza. Ya no lo piensas. Deja a Dios llevarte. Hermano, hermana, quiero orar por ti. Padre, yo vengo de ti. Y tú sabes dónde estemos, Señor. Ayúdanos a entrar en más fondo en el río de tu presencia. Padre, yo te pido si hay alguien aquí, Padre, que ha luchado, ha batallado y quedarse en ese mismo lugar, es porque tú los quieres llevar a un lugar más fondo.
Tú quieres llevarlos a un lugar más compromiso. Tú quieres llevarlos a un lugar, Padre, donde están sumergidos más en ti. Pido, Padre, que tú preparas tu siervo, tu sierva, para que ellos están dispuestos, Padre, esparcir, Señor, estos ríos de agua vivas a otros a través de sus vidas. Yo declaro bendición. Te doy gracias, Padre, que vas a hacer en tu pueblo. Gracias por hablarnos, Señor, este mensaje que tenemos que entrar en las aguas del río que nos lleva hacia adelante. Padre, perdónanos si hemos sido desobedientes. Perdóname, Señor, si hemos querido entrar más fondo. Padre, perdóname si te ha fallado en ninguna manera. Para aquí estoy, Señor. Me rindo mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ese concluye mañana este mensaje.